Una abuela afectuosa. Ella era una mezcla de Mary Poppins y Blancanieves. Asesinada por $44. Para sus asesinos, la vida no valía nada. Encontramos a esa señora asesinada a puñaladas. ¿Por qué razón? Un convicto le dijo a la policía que quería ayudar. ¿Era un estafador abusando del sistema? ¿O era un investigador demasiado entusiasta que jugaba con él? No hay forma de que ese idiota me engañe, porque él hará lo que yo quiera. Un juego peligroso entre el gato y el ratón, donde las apuestas eran de vida o muerte. Estaba rodeado de odio, lo sentía en el aire. Solo había una forma de escapar. Caso criminal. Era una pequeña comunidad agrícola al final de una carretera ondulante. Vivían menos de 100 personas en Elgin, pocas casas. La oficina de correo y el elevador de granos eran casi todo el pueblo. Ese era un lugar en el que entrabas y salías en un parpadeo. Un lugar inimaginable para secuestrar a una vecina querida. Este crimen asombroso desató una lucha de voluntades entre un hábil investigador y un criminal de carrera. Una batalla que solo uno de ellos podía ganar. No era mucho más que una cabaña de metal, pero para los habitantes de Elgin, la oficina postal era una forma de vida. Era el punto de reunión. Las personas se sentaban aquí a conversar, a enterarse de las novedades. Erguida a la sombra del elevador de granos de Elgin, la oficina postal luce prácticamente igual a como se veía en 1982, cuando Betty Jane Mottinger era la jefa de correos. Los vecinos eran testigos de la precisión de Betty Jane. Llegaba siempre a tiempo, estacionaba su auto al otro lado de la calle y caminaba hasta aquí. Hacía siempre lo mismo. Betty Jane llegaba a trabajar a las 8:15 en punto todas las mañanas. Y por eso Emmy Baker entró en pánico el 9 de agosto de 1982. Llegué y la oficina estaba vacía. Eran las 8:45 de la mañana. El contenido del bolso de Betty Jane estaba sobre su escritorio y la caja fuerte estaba abierta. Alguien llamó a emergencias y el oficial Ralph Eversole fue uno de los primeros en llegar a la escena. Estacionamos casi en el mismo lugar que estacionamos hoy. Tenían razón, ella no estaba ahí. Nos quedamos parados allí preguntándonos qué podría haber pasado. Parecía que Betty Jane, una abuela de 48 años, se había esfumado en el aire. Eversole alertó inmediatamente al Servicio Postal de los Estados Unidos. Era su jurisdicción y Betty Jane era su empleada desaparecida. El inspector postal, Paul Hartman, desempeñó un papel fundamental en la investigación. Las primeras especulaciones decían que Betty Jane simplemente se había marchado. Bien, debíamos considerar todas las circunstancias. Y una de las posibilidades a considerar era que tal vez se había ido, que había abandonado su hogar. Pero los habitantes de Elgin le explicaron inmediatamente al investigador cómo era Betty Jane. Su familia era muy importante para ella, sus nietos. Acababa de tener otro nieto antes de que todo sucediera. Esta mujer joven y delgada se casó con su novio de la secundaria, Clarence, y después de 28 años seguían muy enamorados. Ahora había desaparecido. No vimos que nadie se la llevara y nunca nadie la vio partir. No podíamos entender cómo pudo salir del edificio sin que nadie la viera. Pero Opal Siever, de 63 años de edad, sí vio algo. Ella le dijo a Eversole que esa mañana tomaba café en la puerta de su casa. Vivía frente a la oficina de correos y vio cuando un auto color marrón estacionó frente al edificio. Un auto que nunca había visto antes. Había un hombre sentado dentro, un hombre blanco. Opal dijo que el conductor de cabello oscuro bajó del auto y miró nerviosamente por encima del hombro. Pero lo que sucedió después era un misterio, porque su vista quedó obstruida repentinamente por un camión que salía del elevador de cereales. Cuando este se marchó, vio al auto avanzar a toda velocidad hacia las vías del ferrocarril. Después de escuchar la historia de Opal, Eversole estaba seguro de que Betty Jane estaba dentro de ese auto.
El tiempo que le llevó sacarla de la oficina de correos y subirla al auto fue de unos 10 segundos, menos. En ese tiempo se llevó a cabo el secuestro. Así es como desapareció. La oficina del comisario emitió un boletín con los datos del auto color marrón. Aquella sí que fue una búsqueda increíble. Dividimos la zona en una grilla y buscamos en todos lados. Buscamos a pie, en auto. Revisamos cada lugar posible. Poco antes del mediodía, los inspectores postales entraron en la oficina de correos e hicieron un inventario de los objetos robados. No era mucho, $44, estampillas por un valor de $700 y 3 órdenes de efectivo. La policía realizó un identikit del hombre que Opal Siebert había visto desde la puerta de su casa. Y basados en ese identikit, no tardaron mucho en encontrar un sospechoso, un conocido ladrón de correos. Encontramos un sospechoso que estuvo involucrado en un robo postal. Mi primer pensamiento fue que debíamos hallar a ese hombre. El sospechoso se parecía al identikit que hizo la policía del conductor del auto desconocido. Pero cuando la policía lo encontró, descubrieron que tenía una coartada indiscutible. El día del crimen, él estaba internado. Lo trataron en Texas por quemaduras graves en un hospital, así que quedó exonerado. Los investigadores volvían al punto de partida. Había pistas, todos querían colaborar. Recibíamos, todos los de la oficina del comisario y los investigadores, todos recibíamos numerosas llamadas, informes, datos, personas que creían tener información, rumores de terceros, alguna información directa, cosas que recordaban haber visto durante el momento del secuestro. Pasaron 6 semanas. El caso estaba en un punto muerto. Entonces, a 100 kilómetros de distancia, el oficial del departamento de policía del condado de Hancock, Brad Bell, recibió una llamada en su radio. Era de una persona que cazaba mariposas. Estaba con su familia cerca del río Blanchard esa mañana. Y allí encontró lo que suponía que era un cuerpo humano. El cuerpo, en descomposición avanzada, estaba envuelto en una especie de manta. El hombre aterrorizado buscó a su esposa y a su hijo, y regresó a su casa. Horas más tarde, no pudo darles a los oficiales la ubicación exacta. Estaba tan alterado que eso afectó su memoria, sus recuerdos. Él no logró guiarme. Decía, creo que es por aquí. Al anochecer, Bell y otros 3 oficiales registraron los campos de maíz cercanos al río en busca del cuerpo. Al principio nos dijo que estaba en la 3ª o 4ª línea de un campo de maíz, desde la carretera. Empezamos a caminar los 3 juntos, uno al lado del otro. Bajamos, volvimos, fuimos, volvimos. Caminamos durante 1 hora y media o 2 horas. Y no encontramos nada, en absoluto, nada. Al día siguiente, un oficial de policía hipnotizó al cazador de mariposas. Uno de nuestros oficiales había tomado entrenamiento en clases y tenía certificado de hipnotizador. Él escuchó que yo estaba en el campo y que estaba a ciegas caminando con el cazador de mariposas, como lo llamábamos entonces. Y vino a vernos y dijo, ¿quiere que lo hipnotice? Claro. Todo eso era algo nuevo para mí. Y entonces él subió al patrullero y le pidió al cazador que se sentara atrás. Y empezó a trabajar. Y en un par de minutos lo tenía bajo hipnosis. Yo nunca había visto un hipnotismo, así que me llamó la atención lo rápido que sucedió. Y la cantidad de detalles que recordó. Fue muy claro, muy descriptivo. La técnica, aunque controversial, funcionó. El hombre le dio a Bell detalles fundamentales. Habló de una descripción hecha con pintura de color azul sobre el camino cerca del campo. Mientras conducíamos por la carretera, vimos la inscripción de color azul. Y claramente había una plantación de frijoles, no de maíz. Y lo que parecía ser un cuerpo humano a unos 6 metros del camino. Cuando bajé del auto, lo primero que hice antes de acercarme fue tomar una foto. Antes de empezar a caminar, hice una primera serie de fotografías. Y pude percibir un olor que identifiqué con el cuerpo en descomposición. Y cuando me acerqué, traté de describirlo lo mejor posible y de determinar si era un hombre o una mujer, edad, altura, vestimenta. Lo que vio lo alteró profundamente.
El cuerpo medía apenas 1,5 metros de largo. Estaba envuelto en una lona y atado con cinta adhesiva. Tenía una cuerda en el cuello. Estaba atada alrededor del cuello para asegurar la lona sobre el cuerpo. Mi teoría inicial era que allí la habían dejado, pero que la persona no había muerto allí. Pero los que la mataron estaban planeando deshacerse del cuerpo y su intención era claramente arrojarla al río Blanchard, al agua, pero por alguna razón ellos lo interrumpieron. Debieron abandonar ese plan, no lo terminaron y la dejaron en el campo. Bell abrió suavemente la lona. Tenía la corazonada de que la víctima era Betty Jane Mottinger. Miré y traté de distinguir algo. Obviamente estaba en estado de descomposición extremo, era todo huesos. Una calavera. Pero el cabello estaba bastante bien. Pude ver que estaba bien. El cabello era largo y parecía ser de una mujer. Y en mi interior tuve la sensación de que sabía quién era. Y Bell tenía razón. La jefa de correos ya no era una persona desaparecida. Era la víctima de un homicidio. Era fines de septiembre y las hojas caían sobre el campo en que habían dejado abandonado el cuerpo de Betty Jane Mottinger. Era una última morada solitaria para una esposa y abuela tan querida. Ella era una mezcla de Mary Poppins y Blancanieves. No tenía enemigos y encontramos a esa señora en un campo de frijoles, envuelta en una lona y asesinada a puñaladas. ¿Por qué razón? El médico forense determinó que la jefa de correos había sido apuñalada 15 veces. No quedaba mucho de la víctima. Básicamente solo teníamos restos óseos. Paul Hartman y otros inspectores postales registraron el área decididos a encontrar al asesino de Betty Jane. Era un caso muy importante. Era una empleada postal secuestrada y asesinada. Ese era un caso gigantesco y tenían decenas y decenas de inspectores postales trabajando en él. No sabíamos lo que había pasado, podíamos suponerlo, pero cuando encontraron el cuerpo se encendió una alerta roja y avanzaron a toda velocidad. Hartman había trabajado en otras investigaciones para el servicio postal. Recuerdo por lo menos 2, pero fueron casos muy sencillos. Nada como esto. El caso ya llevaba 6 semanas y la policía no tenía mucho más que el identikit basado en la descripción de Opal Siebert, de un extraño estacionado frente a la oficina de correos a la hora de la desaparición de Betty Jane. No tenían nada. Empecé a pensar que estaban desesperados. Pero los investigadores estaban a punto de recibir una pista importante de una fuente inesperada. Un delincuente que ya había cumplido una condena por homicidio. Bebía y andaba siempre por los bares. Se metía en problemas. Hacía poco que había salido de la prisión de Kentucky y frecuentaba los bares de Toledo y Swanton. Y bueno, él siempre estaba molestando a la gente. Su nombre era John Spirko y estaba nuevamente preso bajo un cargo de asalto. Empezó una pelea en un bar con unos motociclistas y ellos, por lo que me dijeron, después lo golpearon salvajemente. Y él quería vengarse. Había una mujer, Teresa Fabro, y creo que ese era su nombre, que estaba relacionada con uno de los motociclistas. Y él le apuntó a ella con una escopeta de doble cañón en el rostro. No fue algo muy inteligente. Él lo hizo para vengarse, pero lo arrestaron por eso, así que él no andaba en cosas buenas. Yo sé lo que soy. Tampoco trato de disimularlo. Sé que debo disculparme durante toda mi vida, me doy cuenta de eso y sé que eso me vuelve muy desagradable para mucha gente. En octubre de 1982, sus problemas aumentaron cuando intentó fugarse de la cárcel. Su novia, Luann, fue arrestada por ayudarlo. Le dije, si no me traes cuchillas para la sierra, no vuelvas a visitarme. Se acabó. No puedo creer que dijera algo así, pero lo hice. Luann, que nunca había hecho nada ilegal en su vida, escondió las cuchillas para la sierra en las mangas de su abrigo y estacionó el auto para el escape en la esquina de la prisión. Spirko acerró los barrotes de su celda y esperó.
Planeaba reducir al guardia tomándolo por sorpresa. Tiré azúcar en el suelo, por donde caminaba el guardia. Cuando escuché el crujido del azúcar, supe que estaba doblando la esquina y entonces lo golpeé. Pero un segundo guardia desenfundó el arma y detuvo a Spirko antes de la fuga. Luego encarcelaron a su novia, Luan, por ser su cómplice. La metí en un lío. De no ser por mí, nada de eso le hubiera pasado, nada de eso. Spirko estaba obsesionado por ayudar a Luan. Aseguró que cuando vio los artículos sobre el caso de Betty Jane en el periódico, tuvo una idea. Spirko les dijo a las autoridades que tenía información acerca del asesinato. Casi podía escuchar su cerebro. Bueno, engañaré a estos tipos, la sacaré de prisión y después saldré yo. ¿Qué podría perder? Él quería entregar información, esencialmente a cambio de su libertad. El inspector postal Paul Hartman se ofreció para visitar Spirko y averiguar qué sabía. Sería la primera de las 16 entrevistas que mantuvieron en la cárcel. Frente a frente, mi silla tenía una especie de escritorio adosado, una especie de tapa y... Entonces hablamos. Eso fue todo. Él me decía algo y yo le decía algo, intercambiamos información. Casi no le hice ninguna pregunta, solo para confirmar. La mayor parte del tiempo escribí lo que él decía. Y Hartman tenía mucho que escribir. Spirko le dijo que un par de días después de la desaparición de Betty Jane, escuchó en una fiesta a 3 hombres hablar sobre el crimen. Spirko dijo que un grupo de motociclistas alardeaba acerca de cómo había secuestrado a Betty Jane y sobre cómo la asesinaron. También le dio al inspector una descripción detallada del bolso de Betty Jane. Hartman estaba intrigado y quería que Spirko siguiera hablando. Le dije, estoy seguro que no tienes nada que ver con esto, y lo primero que me dijo fue, te sorprenderás. Quizá no era muy inteligente, pero tampoco era un estúpido. La paciencia de Hartman empezaba a rendir sus frutos. En el tercer encuentro, Spirko admitió que no solo había escuchado hablar sobre el crimen, dijo que lo había presenciado. Hartman le prestó atención especial a la forma en la que Spirko recreó el homicidio. Puso sus manos así, como si sostuviera el cuchillo en la mano en un plano horizontal, y la movió así. Hartman pensó que los gestos de Spirko coincidían con el ángulo en que el asesino sostuvo el cuchillo al herir el cuerpo de Betty Jane. Al mismo tiempo, se sonrojó. Le lloraban los ojos y su respiración se agitó. En ese mismo momento supe que había estado allí, no tenía ninguna duda. Era bastante obvio para mí que él era el agresor. Hartman estaba convencido de que Spirko era el asesino de Betty Jane, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Así que durante las semanas siguientes dejó hablar a Spirko, convencido de que conseguiría información adicional de su parte. Cuando se trata de un psicópata, el agresor tiene tendencia, a lo largo de varias entrevistas, a relacionarse más y más y más con la víctima. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero fue un trabajo duro. Hartman dijo que la descripción de Spirko sobre lo sucedido cambiaba casi a diario. En ocasiones le decía, John, recién me dijiste justo lo contrario. ¿Y cuál era su reacción por eso? Ninguna. Pero una de las constantes en los relatos de Spirko eran los personajes que, según él, habían cometido el asesinato. Eran motociclistas con apodos callejeros como Rooster y Dan el Sucio. Hombres que no tuvieron piedad con la jefa de correos. Las historias que contaba Paul Hartman eran terribles. Simplemente eran horribles. Historias que harían vomitar a cualquiera. ¿Pero qué ocurría realmente? Spirko asegura que inventó todas esas historias para usarlas como moneda de cambio. John trataba de engañar a Hartman y Hartman decía, no hay forma de que ese idiota me engañe, porque él hará lo que yo quiera. Y allí estaban, 2 hombres con objetivos muy diferentes, el inspector postal y el convicto. Llevaban hablando un par de semanas cuando Hartman descubrió una conexión real entre todas sus historias salvajes. Su compañero de celda era un hombre llamado Delaney Gibson y lo apodaban Rooster.
Rooster era el nombre que Spirko le mencionó a Hartman una y otra vez. Es más, los investigadores consideraron que Gibson se parecía al identikit del hombre que la testigo ocular, Opal Siebert, vio en la oficina de correos la mañana en que Betty Jane desapareció. Hartman pensaba que si el mejor amigo de Spirko había estado allí, Spirko también podría haber estado. Hartman empezó a desarrollar una teoría acerca de cómo se había cometido el crimen. Supuse que ellos entraron por la ventana y que estaban robando el lugar cuando la jefa de correos llegó y se la llevaron. Esa era mi teoría. Y ahora quería que John Spirko la confirmara. En la siguiente entrevista, Hartman dijo que confrontó a Spirko. Quería que el delincuente le pusiera fin a sus mentiras. Y consiguió lo que quería. Finalmente, el 13 de enero de 1983, en el penal de los Estados Unidos, en Leavenworth, Kansas, él dijo: yo la maté. Parecía que el inspector postal Paul Hartman había logrado lo imposible. Identificó al asesino de la jefa de correos Betty Jane Mottinger y obtuvo una confesión. ¿Sería suficiente para cerrar el caso? Me dijo: échenme la culpa a mí, yo la maté. Esas fueron sus palabras. Fue una declaración contra sus intereses. No declaras algo como eso a menos que sea verdad. Para Hartman, todas las piezas encajaban en su lugar. Opal Siebert, la testigo ocular que había visto al conductor de un auto desconocido en la puerta de la oficina de correos, identificó a Delaney Gibson en un reconocimiento fotográfico. Y cuando Opal Siebert identificó en la foto a Delaney Gibson, allí todo cerró. Hartman creía que esa identificación, junto con la confesión de Spirko de su participación en el crimen, cerraban el caso. Casi un año después del descubrimiento del cuerpo de Betty Jane, Spirko y Gibson fueron acusados del cargo de secuestro, seguido de muerte. Los dos negaron los cargos. En agosto de 1984, John Spirko se presentó a juicio en la corte del condado de Van Wert. Pero su coacusado, Delaney Gibson, se había escapado de la cárcel. La tensión era enorme. Estaba sentado en la corte y había oficiales que tenían UCIs, ¿entienden? Tenían ametralladoras. Estaba rodeado de odio y lo sentía en el aire. Todos me odiaban. Era un circo. Había oficiales armados alrededor del edificio de la corte del condado. No era habitual ver cámaras en la corte, pero este juicio despertó tanto interés que fue televisado en vivo. They immediately rifled the safe. They removed cash. They removed over $700 worth of stamps and some money orders. Según la fiscalía, Betty Jane entró y atrapó a Gibson y a Spirko con las manos en la masa. Los hombres la secuestraron y la mataron para que no pudiera identificarlos. She was never going to live to tell anyone about it. Pero ninguno contó con la testigo ocular Opal Siebert. Ella identificó al conductor del auto desconocido frente a la oficina de correos como Delaney Gibson. Si Gibson estuvo allí esa mañana, argumentó el fiscal, su mejor amigo John Spirko seguramente también estaba allí. Y eso fue suficiente. The defendant had information that only the persons who participated could know. El inspector postal Paul Hartman leyó las notas de sus entrevistas con John Spirko. Produced a knife, put it to the postmaster's throat, and said, "We mean business." Las notas incluían los detalles que Spirko conocía acerca del crimen. Tenía varios detalles e información que no eran de dominio público. Datos como el color exacto de la blusa que Betty Jane llevaba puesta, o el hecho de que el asesino se llevó la piedra de uno de los anillos de Betty Jane. Evidencia fotográfica. Me dijo que era una piedra preciosa. Es un detalle específico, ¿no les parece? Muy específico. Como Hartman no utilizó una grabadora, se presentaron sus notas escritas como evidencia. También se presentó una carta que Spirko le había escrito a su novia desde la cárcel. He said to Lou Ann Smith in a private letter, "I told Paul things that only the people who did the could know." ¿De dónde sacó Spirko toda esa información?
Sus abogados dijeron que la mayor parte de los datos que conocía Spirko venían de Gibson o del mismo Paul Hartman, y que el resto provenía de la prensa. He read these newspaper as he learned of details concerning this offense. Spirko dijo que fingió tener información interna sobre el crimen, en un intento desesperado de conseguir indulgencia para él y para su novia. He decided maybe I could cut myself and my girlfriend some sort of deal. Pero en cambio, lo único que consiguió Spirko fue meterse en más problemas. Los abogados de Spirko argumentaron que sin importar lo que le hubiera dicho a Hartman, él no había cometido el homicidio. De hecho, no había evidencia física que lo relacionara con el crimen. The real killers of AJ Monitor are still alive. La fiscalía llamó al inspector postal Paul Hartman nuevamente al estrado. Él negó haberle dado información a Spirko. During those interviews, did you ever give information to the defendant concerning the presence of a ring and the fact that a stone was missing? No, sir, I did not. Tenía los labios lastimados. Tuve que morderme los labios durante el testimonio de Hartman. Yo soy un mentiroso, pero él merece un premio por su actuación. Lo que sucedió después sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Hartman dijo algo que la fiscalía no mencionó en sus alegatos de apertura. Algo que no se reveló a la defensa en ningún momento antes del juicio. Le dijo al jurado que Spirko había confesado. He stated that to me at Leavenworth, Kansas, on January 11th of 1983. Well, let's take a look at the statement, okay, on that day? You'd have written that down, wouldn't you? I don't believe that is in my notes. It wasn't important enough to put it in the notes. No further question. Abogados de Spirko estaban impactados. ¿Por qué el abogado de la fiscalía no había usado la confesión de Spirko como pieza clave en el caso? Era una pregunta que quedaría sin respuesta. El dramático juicio llegó a su fin. Era hora de que el jurado tomara una decisión. Spirko estrechó la mano de sus abogados antes de que leyeran el veredicto. Era como si ya conociera la respuesta. We, the jury, do duly impanel and sworn and affirm, do hereby find the defendant, John George Spirko Jr., guilty. Culpable de todos los cargos. Y con ese veredicto, el John Spirko arrogante e insolente pareció darse por vencido. Les ordenó a sus abogados que no pidieran por su vida durante la fase de la sentencia. En cambio, se dirigió personalmente al juez y le suplicó que lo condenara a muerte. I can't be free. I choose to die. Y también inculpó a Paul Hartman. I did not tell you the truth. Why? I can't tell you why. I feel one thing. I might be bound for hell, but I know Paul Hartman be right on my tail end. El juez no dudó. Recomendó la pena de muerte para Spirko. Pero su caso estaba lejos de terminar. El investigador de la defensa estaba convencido de que Spirko había caído en una trampa. Estaba obsesionado. Lo veía como alguien que moriría por algo de lo que no era responsable. Sentía la responsabilidad de hacer lo correcto. Richard Smith, el padre de Teresa, trabajó en el caso de John Spirko como investigador para la oficina de la Defensoría Pública. Creía que Spirko era inocente y se dedicó a buscar pruebas. De hecho, demostrar la inocencia de Spirko se transformó en la obsesión de Richard Smith. Hizo todo lo que pudo, pero parecía que nadie quería escucharlo. El padre de Teresa aseguraba que tenía pistas concretas que implicaban a otras personas en el crimen. Pasó, no sé, miles de horas trabajando, pensando en eso, hablando de eso y diciéndoselo a la gente. Cuando el padre de Teresa se enfermó gravemente, le pidió a su hija que le prometiera que continuaría con su lucha. Fue un asunto pendiente en su vida. Después de la muerte de su padre, Teresa analizó los archivos sobre el caso Spirko. Ella también era investigadora privada y trató de darle una mirada diferente a las pruebas.
Su padre no estaba tan equivocado. Cuando vi las fotos la primera vez, me di cuenta de que mi padre estaba en lo correcto, que no estaba equivocado. Teresa dijo que lo que descubrió la alteró. Traté de buscarle la lógica, pero no tenía lógica. Porque había muchas partes de la historia que no encajaban. Ella no comprendía cómo Spirko pudo estar con Delaney Gibson en Elgin cuando se produjo el crimen. Incluso tenían un rastreo escrito de sus movimientos de ese día. Su oficial de libertad condicional confirmó que se había reunido con Spirko ese día en Toledo. Spirko firmó también el recibo de un paquete en la oficina de correos e hizo unas llamadas telefónicas desde su casa en Toledo. Según Teresa, no tuvo tiempo de hacer el recorrido de 90 minutos en auto para llegar a Elgin. Y Teresa también tenía dudas sobre el móvil del robo. ¿Por qué Spirko y su amigo querrían robar la pequeña oficina postal de Elgin? No manejaban dinero. Y sin dudas no había mucho dinero a las 8 o a las 9 de la mañana. Con respecto al supuesto cómplice de Spirko, Delaney Gibson, él era la figura fundamental identificado como el conductor en la puerta de la oficina postal. El mejor amigo cuya presencia en la escena del crimen sugería, según el fiscal, que Spirko también estaba allí. Gibson fue arrestado 4 meses después de la condena de Spirko y trasladado a Kentucky para cumplir con una condena por homicidio. Yo supuse que, en un tiempo relativamente corto, recibiría una citación para testificar en el juicio del condado de Bamberg. Y me llamó la atención que nunca la recibiera. Y me refiero a 1 año después de que lo encerraran, 2 años, 5 años, incluso 10 años. De hecho, cuando salió bajo fianza, las autoridades no extraditaron a Gibson de Nueva Ohio para que se presentara a juicio por el asesinato de Betty Jane. En cambio, retiraron discretamente todos los cargos en su contra. Fue un manejo increíble. Teresa no podía entenderlo. Al retirar todos los cargos contra Delaney Gibson, los fiscales también debilitaron seriamente su caso contra Spirko. No sabía nada. Metí las narices en un asunto en el que no debería haberla metido. John Spirko asegura que todo lo que le dijo a Paul Hartman era mentira. Pero algunos se preguntan por qué mentiría Spirko si sabía que se involucraba en un caso de homicidio. Creo que no pensó en las consecuencias. Creo que estaba demasiado acostumbrado a mentir y creo que quería complacer a Hartman. Pero Spirko no pudo decirle a Hartman nada que él no supiera. Esa fue una llamada de atención para el reportero investigador Bob Painter. Si estaba involucrado, se podría decir o se podría pensar que aún inadvertidamente debería haber revelado algo. Algo que los investigadores no supieran. Algo. En el juicio, el juez dijo que Spirko había dado algunos detalles durante las entrevistas que solo el verdadero asesino podía conocer. Por ejemplo, el hecho de la piedra robada del anillo del dedo meñique de Betty Jane. Pero según los abogados que representaron más tarde a Spirko, ese detalle era insostenible. Si observan bien, en primer lugar verán que es imposible tratar de robar la piedra de ese anillo de $5 sin desarmarlo y destrozarlo completamente. Además, nadie querría robar la piedra de este anillo. No tendría ningún sentido hacerlo. Según Spirko, fue Hartman quien le dio detalles acerca del caso y no a la inversa. Me decía cosas a mí que en realidad dirigían la conversación hacia ese lado. Dijo que quería atrapar al que había robado la piedra del anillo. Sí, eso fue lo que él me dijo en una de las entrevistas. Yo me le quedé mirando y no le dije nada. Eso fue todo. Esa fue la primera vez que escuché hablar del anillo. No tenía ninguna información, así que trataba de escuchar todo lo que él decía para poder repetirlo. Teresa dijo que toda esa ambigüedad podría haberse evitado si Hartman hubiera grabado las entrevistas. Creo que es fácil manipular una declaración cuando no hay una grabación. Y es por eso que deben grabarse. Lo más perturbador para Teresa fue el hecho de que la confesión de Spirko no apareciera en ninguna de las notas escritas de Hartman. ¿Por qué no hizo una nota con eso?
Me parecía muy extraño. No le hizo firmar nada a Spirko. No tenía un consentimiento ni nada parecido. Si tenía una confesión, debería haber cumplido con ciertos protocolos. Cuando alguien quiere hacer una confesión, es necesario salir de la sala de interrogatorios y pedir un testigo o solicitar una confesión escrita. Tiene que dejarlo por escrito y además debe firmarla. Pero él no lo hizo. Otro evento sin sentido para Teresa fue el hecho de que el fiscal no usara la confesión en los alegatos de apertura. Generalmente, en ese momento se presenta la evidencia más fuerte contra los acusados. No la mencionaron ni siquiera en el testimonio directo de Hartman. Solo la presentaron cuando se volvió a llamar al estrado al testigo, un par de días antes del final del juicio. Si él tenía una confesión, entonces debió presentarla al comienzo, durante los alegatos de apertura del juicio. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no decírselo al jurado? ¿Decidieron no decirle al jurado que él había confesado? Eso no tiene ningún sentido. Era un as en la manga. No tenía ningún sentido. Hasta el día de hoy, Teresa cree que Hartman mintió cuando dijo que Spirko había confesado. Creo que quería protegerse a sí mismo, de alguna forma, por si se equivocaba. Creo que fue una cuestión de ego. Realmente, leí todo su testimonio. Por alguna razón no estaba dispuesto a admitir que estaba equivocado. 13 años después de que sentenciaran a John Spirko a muerte, su equipo de defensores logró acceder a los archivos personales del investigador Paul Hartman sobre el caso. El archivo contenía fotos que, según ellos, cambiaban todo. Eran imágenes que nadie, ni siquiera los abogados de Spirko, habían visto antes. Esas fotografías desaparecieron durante 13 años. ¿Cómo pudo ocurrir? Las fotografías mostraban al supuesto cómplice de Spirko en el crimen, Delaney Gibson, con barba. El abogado de Spirko dijo que esa era la prueba de que no había estado en la escena del crimen, el día que secuestraron a Betty Jane Mottinger. Opal Siebert dijo en el juicio y a los investigadores que vio a un hombre sin barba. Y cada fotografía muestra que Delaney Gibson usaba barba en agosto de 1982. ¿Fueron esas fotografías la causa por la que los fiscales retiraron los cargos contra Gibson? ¿Sabían que Delaney Gibson no había estado en la escena del crimen? El equipo de defensores de Spirko considera que las imágenes pudieron ser ocultadas intencionalmente antes del juicio, para proteger el caso que presentarían la fiscalía y el inspector postal Paul Hartman. Cuando analizamos la situación, el responsable era Paul Hartman. Él era bueno descubriendo información, pero luego él escondió las imágenes porque contradecían la teoría que presentaría en el juicio. Hartman es tan mentiroso como yo, y eso es un hecho. Todo este caso giró en torno de Hartman. Lo que Hartman dijo, lo que Hartman hizo. Le preguntamos a Paul Hartman sobre las acusaciones que había recibido de sus críticos durante todos esos años. Mis críticos son mis críticos y ellos me cuestionan porque parecería que quisieran sacar a ese sujeto de la cárcel. Y les aseguro que si logra salir de prisión, matará a otra mujer. Se los garantizo. Más tarde, le preguntamos a Hartman sobre las controversiales imágenes de Delaney Gibson. ¿Les ocultó evidencia importante a los abogados de Spirko? ¿Escondió las fotografías? Bien, déjenme decirles, esas fotos se revelaron mucho tiempo después de que ambos fueran condenados. Todo lo que recuerdo de esto es que rutinariamente informaba a la fiscalía del desarrollo de la evidencia. Y puedo asegurar sin dudas que en un momento determinado le dije directamente al fiscal: no creo que Gibson esté involucrado en esto. El fiscal, que aún cree firmemente en la culpabilidad de Spirko, niega rotundamente los dichos de Hartman. Hartman sostiene que fue la confesión de Spirko lo que lo condenó, y no su asociación con Delaney Gibson. Me dijo: échenme la culpa a mí, yo la maté. Esas fueron sus palabras. Mi registro sobre este asunto dice que el caso del señor Spirko fue revisado probablemente por unos 15 jueces y en 12 audiencias distintas de apelación. Y todos llegaron a la conclusión de que la evidencia demuestra que el señor Spirko cometió el crimen.
pesar de los esfuerzos entusiastas de su equipo de defensores, John Spirko agotó sus apelaciones en el año 2005. Según fue determinado por el juzgado número 6 de la Cámara de Apelaciones, él nunca pudo explicar satisfactoriamente cómo consiguió la información que no era de dominio público. Debido a eso, la Corte Suprema de Ohio programó su fecha de ejecución, 20 años después de la sentencia original. Se requiere mucho esfuerzo para ser fuerte. Trato de ser lo más valiente posible. Pero 2 semanas antes de la fecha de ejecución, ocurrió un giro sorpresivo. El gobernador de Ohio le concedió a Spirko un periodo de gracia. Era el primero de los 7 que recibiría. Este caso no tenía pruebas tan contundentes como las que se veían en otros casos capitales. El Estado se ofreció a realizar una prueba de ADN en la lona y las cuerdas que fueron usadas para atar a Betty Motinger. Si quedaba alguna oportunidad de que apareciera evidencia nueva, esta oficina colaboraría para encontrarla. En enero del 2008, el Estado anunció los resultados de la prueba de ADN. No se encontró ADN que vinculara a Spirko con el crimen. El gobernador modificó su sentencia a cadena perpetua. En cuanto recibí la noticia, no pude creerlo. Recuerdo que pensé, oh no. Estar encerrado es un infierno. Prefería la ejecución. La investigadora privada Teresa Edwards encontró nuevos testigos. Personas que aseguraban haber escuchado a un habitante del pueblo alardear sobre el asesinato. He always talked about, I wonder what it'd feel like to kill somebody. He said he had a knife and he was doing like a little stabbing. La Fiscalía General de Ohio consideró que las pistas presentadas por Teresa eran suficientemente serias como para enviar un grupo de investigadores a la zona. Teresa cree que con cada declaración que toma, con cada pista que descubre, está un paso más cerca de cumplir con el último deseo de su padre. Liberar a John Spirko y demostrar que el verdadero asesino de Betty Jane Motinger sigue en libertad. Para Teresa Edwards, este caso va mucho más allá de John Spirko. Ella sostiene que se trata de la búsqueda de la verdad, algo a lo que nunca renunciará. Se supone que las personas deben pagar por sus crímenes. En este crimen, él no mató a Betty Motinger. Y esa es la esencia del caso, es la verdad. Otra persona la mató y debemos hacer que pague por ese crimen. Buscamos justicia y queremos encontrar al verdadero asesino de Betty Motinger, por su familia. Si él no lo hizo, no lo hizo y no debería estar en prisión. El inspector postal Paul Hartman sigue convencido de que atrapó al verdadero culpable. John Spirko agotó todas sus apelaciones. La única forma de salir de prisión es que el gobernador de Ohio lo perdone. Mientras tanto, muchos vecinos de Elgin creen que fue otra persona la que cometió el crimen. Doblado al español en Civisa Media.